tiempos difíciles este año. Tengo que decirlo también, así como yo les exijo a ustedes y ustedes me exigen a mí. Sí, exíjanme, critíquenme, exíjanme, pero no me dejen solo jamás. Apóyenme en esta lucha, que aquí me dejó Chávez para proteger a este pueblo, y así lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Le tengo miedo a la oscuridad de mis ideas. No me abandonen, por favor. No puedo estar solo, no me tolero. Nicolás Maduro, el titular del régimen venezolano, pidiendo ayuda. Osvaldo Muñoz es el director del periódico El Venezolano y también del canal elvenezolano.tv. Señor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro, gracias. Un gusto tenerlo por aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto también decirle bienvenida a Berenice Gómez, popularmente conocida, una comentarista de lengua afilada como La Bicha. ¿Cómo está, señora Bicha? Encantada de que se hayan acordado de nosotros para poder contar lo que pasa en Venezuela, y qué bueno que estoy con Osvaldo, que sabe lo que pasa en Venezuela y que tiene el periódico más importante de los venezolanos allá en los Estados Unidos, de manera que... Es amiga mía. Pero me gusta porque ella dice que nos hayamos acordado de ella, si es inolvidable, La Bicha. No hay forma de apartarla de la memoria. Queriendo. Cuéntanos lo que representa lo que se está viviendo hoy, lo que significa este 1 de mayo con una Venezuela tan dividida, Bicha. Es sumamente interesante. Estamos viviendo un momento estelar. Hay fallas de electricidad en varios estados del país. Hay fallas de agua en varios estados del país. Hay un aumento que no sirve ni siquiera para tomarse un café diario. El aumento que le dieron del salario básico y a los pensionados no alcanza ni siquiera para tomarse un café diario. Con el billete de más alta denominación en Venezuela no se puede comprar ni siquiera un cartón de una docena de huevos, un poquito más de una docena de huevos. No hay dinero para seguir pagando las misiones, no hay dólares. Se les paró el palito hace 4 días. Me preocupa que digas eso. El palito es aclara, Berenice, más grande de Latinoamérica. El palito es la refinería más grande de Latinoamérica. Ya. Hace 4 días que la tienen paralizada, no producen gasolina suficiente y hay un problema de gasolina a nivel nacional muy agudo. Entonces, Maduro dice, no me dejen solo. Y dice, la revolución es pacífica, pero eso ya no depende de nosotros. Claro. Dice eso Maduro. Dice, periodistas tarifados quieren mostrar el asesinato de Otaiza como un hecho de violencia. Si hay un individuo que amanece torturado, desnudo, herido y con 2 balazos en la cara, uno es en la clavícula y uno en el tórax, murió de muerte natural. Sí. La versión gubernamental. Tiene que ser. Ni que hablar. Dígalo ahí. Mientras tanto, en el mundo alucinante que vive el régimen, esto es lo que dice uno de los vicepresidentes de Venezuela, Jorge Arreaza, sobre la capacidad del régimen para dar trabajo. Tenemos el desempleo, bueno, el febrero fue el febrero más bajo en 20 años por lo menos, 7,2% apenas desempleo. Eso quiere decir que el 93,8% de los venezolanos están empleados. Estamos mejorando la calidad del trabajo. Vamos hacia la producción. No es casualidad que el comandante Hugo Chávez le haya dejado el testigo al presidente obrero, es decir, le dejó el testigo de la revolución en su liderazgo principal a un trabajador. Estaba sacando cuentas, 7.2 y 93.8, ay, da 101, vicepresidente Arreaza, así que ni en esa acertó. Pero además el 7.2, muchos dicen, es una patraña. ¿Qué me dice? No, realmente da
es una combinación de risa por lo descarado, ¿no? Pero de rabia, para no decir otra palabra. El vicepresidente Arriaza lo que dice, un ministro de los tantos que tiene el país, dice que el problema de la construcción en Venezuela es que se ha construido mucho y por eso es el déficit de cabillas y de cemento. O sea, y la violencia no existe, ¿no? El venezolano de esta semana, fíjate, dice violencia con B de Venezuela. O sea, aquí no hay percepción de violencia que han criado los medios. Este es el país y la ciudad más insegura, la segunda ciudad más insegura del mundo. Tenemos un país con una inflación que raya el 60% y un desempleo oficial que de más del 27%, sin contar los que están en el mercado informal. O sea que el desempleo en Venezuela cercano a los 35-38%. Lo dicen los economistas más serios, más ponderados. El problema, y lo acaba de decir Berenice con una claridad meridiana, el problema fundamental es un problema económico. Hay de nuevo el racionamiento eléctrico, hay racionamiento de agua, los anaqueles están totalmente vacíos. El aumento que se le da a los trabajadores venezolanos, como bien lo dice Berenice, no alcanza ni para tomarse un café, que es una bebida muy latinoamericana. En fin, la crisis, no hay para pagarle a las líneas aéreas, no hay para pagarle a las deudas a los acreedores de PDVSA. El país está endeudado, las reservas ya están en más del 50% de lo que la consiguió hace un año y un mes este señor Maduro. De tal manera que la crisis es evidente y Maduro, que eso lo llamaríamos en buen maracucho un pataleo de ahogado. No me dejen solo porque yo no lo voy a dejar solo. Y que cuando él dice que la revolución, como lo dijo Berenice, tenía sus mecanismos de defensa, ¿está incitando a qué? ¿O es que acaso Otaiza, yo no voy a justificar ninguna muerte, pero bueno, Otaiza fue aquel célebre, tristemente célebre venezolano que dijo que todos los venezolanos estábamos en estado de sospecha, absolutamente todos. Fue el primer director de la DICIT, era el presidente del Consejo Municipal del municipio más importante del país. Que la DICIT, para los no venezolanos, es una policía política. La policía política del régimen. En fin, era un hombre, se dice extraoficialmente que era el que infiltraba a los guarimberos o a quienes hacen las protestas por parte de la oposición en un centro de Caracas y que era el líder o el motor de esos señores que andan armados con permiso del régimen. Voy a compartir con ustedes algo que ocurrió en las últimas horas y que llevó a que se generara otro episodio de censura. Una entrevista a Mario Vargas Llosa en Venezuela que la cadena Globovisión se negó a transmitir. Este es un pasaje. Yo creo que el presidente Chávez está dentro de una tradición latinoamericana, que es la tradición del hombre fuerte, del caudillo. Él fue un caudillo que vivió profundamente la utopía socialista, en una época en que la utopía socialista comenzaba a desmoronarse, que en el mundo entero iba desapareciendo. Él, sin embargo, pues como era un hombre tan carismático, ¿no?, le llegó a dar una especie de reanimación que llegó a seducir, ¿no?, a mucha gente, a muchos venezolanos, y esa fue la razón del apoyo que obtuvo en la primera época. Creo que luego los propios venezolanos y mucha de la gente que se compró, digamos, su sueño socialista, se dio cuenta que esa era una utopía que había fracasado en todo el mundo y que irremediablemente a la corta o a la larga iba a fracasar también en Venezuela, que iba a empobrecer al país, que en lugar de traer más justicia social iba a traer muchísima pobreza, que iba a crear un sistema en el que las libertades iban a ir agostándose, desapareciendo, y que eso finalmente iba a crear unas tensiones internas muy fuertes, que es lo que, digamos, le ha tocado vivir al presidente Maduro, ¿no? Una herencia que desgraciadamente ha sido la que han dejado todos los regímenes comunistas, socialistas, centralistas, populistas en el mundo entero. La polémica que se generó por la decisión de Globovisión llevó a que la reportera que veían allí, que se llama Shirley Barnaghi, presentara su renuncia ayer. Afortunadamente podemos compartir y mucha gente en Venezuela se terminará enterando a través de lo que recogen de la internet parte de esta entrevista. Aquí hay otro fragmento. Creo que hoy en día hay una mayoría de venezolanos que lamenta haber apoyado ese sistema, que ese sistema ha traído un gran empobrecimiento al país. Venezuela tiene la inflación más alta de América Latina y que creo del mundo,
tiene una inflación que está yendo hacia una hiperinflación, que es algo que destruye enteramente a los países. Es un país que prácticamente no crece, que está creciendo al mínimo, es decir, muy por debajo de sus necesidades. Al mismo tiempo, es un país que vive un fenómeno de violencia terrible, terrible. Es el país más violento, más inseguro de la tierra. Y al mismo tiempo, ese país que se empobrece, que vive en ese caos, tiene los recursos más ricos del mundo. Probablemente debería tener los mismos niveles de vida de Suiza o de Suecia, pero han sido tan mal administrados, han sido dilapidados de tal manera en materializar esa utopía irrealizable, que Venezuela es el país que se ha empobrecido más en América Latina y está en la actualidad entre los países del furgón de cola del desarrollo latinoamericano. Y lo que maneja Vargas Llosa, por cierto, son números que en muchos casos ha tenido que reconocer el régimen. Les voy a pedir su opinión a nuestros invitados en un instante, pero primero otro breve capítulo de lo que decía el Premio Nobel de Literatura. Creo que hay muchos venezolanos que han entendido que no es justo que sea así, que Venezuela no merece un destino semejante y que entonces han vuelto los ojos a lo que es la única manera como un país puede modernizarse, crear riqueza, crear empleo, que es a través de la democracia política y a través de la economía de mercado. Yo creo que es lo que está detrás de ese gran movimiento, que ojalá triunfe y que triunfe por métodos pacíficos, desde luego, porque me parece que en estos 15 años los venezolanos han sufrido, han padecido ya demasiado, ¿no? En un ratito aquí en el programa, detalles de la denuncia de que hubo una conspiración de Vargas Llosa y Ricardo Montaner para perjudicar Latinoamérica. Pero primero, Berenice, tu impresión de lo que decía el Premio Nobel. Bueno, estoy muy honrada de que el señor Vargas Llosa esté en cuenta de la verdad de lo que pasa en Venezuela. Pues en lo que a mí respecta son obviedades, son cosas obvias, absolutamente obvias, pero yo como venezolana tengo que estar agradecida que un señor que es Premio Nobel, que es peruano, que no es venezolano, que esté tan lejos, esté tan cerca de nosotros y de nuestra realidad. Sí, eso es verdad. Solamente tendría que agregarle que estoy muy honrada de lo que dijo, pero que la enorme mayoría de los venezolanos sabemos eso. Y la enorme mayoría de los venezolanos estamos trabajando día a día, cada quien en su propia guarimba. Yo tengo mi programa de radio, yo tengo mi portal web en donde, por cierto, publicamos íntegra las imágenes de la actuación de estos tontón macut que tiene este gobierno en Maracaibo, en una urbanización que se llama Palaima, y cómo se metieron, destrozaron, violaron mujeres, etcétera, que son gente pagada por el gobierno, y por eso votaron a los corresponsales de Globovisión en Maracaibo. Están en mi portal web tururutururu.com. Ahora aquí en Venezuela, independientemente de lo que te estoy diciendo, están persiguiendo a toda la gente que tenga portales y publiquen las imágenes de las atrocidades contra los derechos humanos. Estoy muy contenta por lo que dijo el señor Vargas Llosa, porque él sabe la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Y quiero agregar nuevamente, reitero, que la mayoría de los venezolanos lo sabemos y la mayoría de los venezolanos estamos en actividad defendiendo nuestra dignidad en contra de la dictadura castrocomunista y a favor de la democracia. Eso quería decir. No es la minoría, es la mayoría. Ya hay barrios en donde no hay comida, hay zonas marginales en donde no hay comida. Claro, claro, por supuesto. Berenice, nuestro gran cariño, muchísimas gracias por acompañarnos y a nuestros televidentes aquí pueden, como ella lo mencionaba, encontrar mucho más sobre las cosas que hace en tururutururu.com. Un abrazo. Se te quiere mucho, señor buen mozo. Muchas gracias, señora corta de vista. Osvaldo, tu impresión de lo que dice. Bueno, lo importante es que un hombre de la dimensión intelectual de Mario Vargas Llosa es seguido en el mundo. Lo que dice Vargas Llosa tiene una repercusión internacional. Nos interesó mucho, inclusive escuché una entrevista de Vargas Llosa donde halagaba a Humala.
O sea, para que no nos ubiquemos de izquierda o de derecha, Claro. sino con la objetividad. Pero al caso que nos amerita, yo creo que es muy importante que el Premio Nobel de Literatura nos exponga esas inquietudes ante el mundo y que, como bien lo dice Berenice, los venezolanos estamos conscientes de eso, pero qué importante que hombres de esa dimensión puedan estar en el país, decirlo sin temor a nada, o con temor, pero lo ha dicho, porque sabemos que la visita de Vargas Llosa a Venezuela estuvo rodeada de muchas inquietudes, le hicieron pasar un mal rato en el aeropuerto. Y recordemos que Vargas Llosa fue el primer ganador del premio más importante de literatura que se da en Venezuela, que es el premio Rómulo Gallego, y él ahora lo recordó, que por eso su compromiso con Venezuela va más allá, va mucho más allá de cualquiera, porque históricamente él está profundamente agradecido con el país. Señor, agradecido con usted por acompañarme. Siempre un gusto, Pedro. Muchas gracias. Vamos a un paréntesis.